la verdad del Evangelio, la clase del día de hoy se llama Una cosa te falta. Miren, muchas veces nos encontramos no solamente con nosotros, sino también con otros creyentes o con otros cristianos, con problemas para vivir una vida cristiana, como la gente desea o como tú deseas vivirla, ¿ya? Y nos encontramos batallando, no sé, batallando para vivir en amor, batallando, nos cuesta a lo mejor dominar la lengua o nos cuesta, no sé, pasar tiempo en oración y vamos como batallando, como que nos cuesta un poco avanzar en lo que sería una vida cristiana. Pero miren, si usted quiere disfrutar el éxito, experimentar y disfrutar el éxito de una vida cristiana sin esfuerzo, lo primero que debemos hacer es entender que ya no se trata de que hagas tú bien o no. O sea, en fin, no se trata de lo que tú hagas. No se trata si hoy día fuiste a comprar y dejaste, no sé, y el joven que te armó las bolsas, le dejaste harto o poco dinero. No se trata de que eres más cristiano porque le diste más dinero. No se trata que eres más cristiano o mejor cristiano, no sé, porque usaste a más abuelas que el joven que estaba a tu lado. No se trata que eres más cristiano porque diste o no el asiento en una micro, en una combi, o porque te detuviste. No sé, no se trata de eso. La vida cristiana se trata, y debemos entender de que no se trata de nosotros, no se trata de lo que nosotros hagamos bien o mal, sino que se trata de depender de lo que Jesús ya hizo por ti. Si quieres tener éxito en la vida, en todo ámbito de cosas, tienes que entender que las cosas no se tratan de ti. El asunto es de Jesucristo. Todo se trata de Jesucristo, de lo que Él ya hizo en la cruz por ti. No de lo que va a hacer, sino de lo que Él ya hizo en la cruz por ti. La semana pasada veíamos una cita que a mí me encanta. Y resumir la cita dice, la bondad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento. Lo vimos en Romanos 2:4. Y dice si acaso las personas ignoran la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios, acaso, y el escritor dice, Pablo dice, ¿acaso olvidan ustedes que es la benignidad de Dios lo que guía al arrepentimiento? Entonces, muchas veces nosotros pensamos que nuestras cosas, que lo que nosotros hacemos nos acerca a Dios, y no es así. Otros piensan que es el arrepentimiento el que te aleja a Dios, o sea, que te acerca a Dios. El arrepentimiento te acerca a Dios y que deberíamos predicar siempre del arrepentimiento constante, porque eso es lo que te acerca a Dios. Pero no es eso lo que te acerca a Dios. Lo que te acerca a Dios es la bondad de Dios. Es su bondad, es su misericordia, es su fidelidad lo que nos acerca a Él. Mire, el corazón de Dios no está hecho para condenar. El corazón de Dios nunca quiere condenar. Somos nosotros los que queremos siempre hacer un juicio y condenar. Dios es un Dios de misericordia. ¿Ya? Y como lo comentábamos, la Biblia dice que la benignidad de Dios, lo bueno de Dios, lo misericordioso que es Dios, es lo que nos guía al arrepentimiento. Hay un personaje de la Biblia que a mí me encanta su transformación. Y estoy hablando de Pedro. Pedro, miremoslo así como lo conocemos, como tú te lo imaginas. ¿Cómo crees tú que es Pedro? O que era Pedro. Pedro era un pescador. Era un hombre de mar, un hombre... Me imagino yo de Pedro un hombre ermitaño, solo, un hombre cascarrabias, no sé, malgeniudo a veces, duro, tosco, hosco en el trato con las personas. ¿Cómo crees tú que Jesús transformó a Pedro? ¿Fue un gran mensaje sobre la ira de Dios o un gran mensaje sobre el arrepentimiento lo que transformó o logró acercar a Pedro a Jesús? Si vamos a la palabra en Lucas capítulo 5, nos damos cuenta de que lo que pasó con Pedro fue que Jesús le mostró su benignidad. Jesús le mostró a Pedro lo bueno que él era.
Jesús bendijo a Pedro con una pesca tan grande que la barca de Pedro se hundía de tantos peces que tenía. Eso fue lo que impactó a Pedro. Y luego de esto, cuando la barca se llenó de peces, Pedro vio la bondad de Dios. Pedro vio la bondad de Jesús. Y cuando Pedro vio la bondad de Jesús, le dijo estas palabras explícitamente en Lucas 5:8. Dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. En ese momento, cuando Pedro vio la benignidad, la bondad de Jesús, fue que Pedro se arrepintió. Y llegó al arrepentimiento. ¿Qué vino primero? ¿El arrepentimiento? No. Primero vino la bondad de Dios. Luego vino el arrepentimiento y una vida de santidad y piedad. Entonces, es la benignidad de Dios, es la bondad la que nos lleva a las personas al arrepentimiento. Miren, Lucas 5:8 dice: viendo esto, Simón Pedro, viendo que la barca se había llenado de peces, viendo la bondad de Jesús, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Ahí llegó el arrepentimiento. Miren, hay muchas personas que insisten en que debemos predicar mucho sobre el arrepentimiento. Pero yo considero que deberíamos hacerlo a la manera de Dios. ¿Cómo lo hizo Jesús? Jesús predicaba la bondad. Jesús era bondad caminando. Jesús era misericordia andando. Jesús le daba comida a los que necesitaban. Jesús sanaba a los enfermos, daba libertad a los cautivos, daba vista a los ciegos. Jesús libertó a las prostitutas, le dio una nueva vida a las prostitutas, un nuevo propósito de vida a mucha gente. Sanó. Estos días vi un capítulo, no sé si ustedes han visto una serie que se llama The Chosen, o Chosen, ¿ya? O La Opción, se podría decir. ¿Saben qué? Es una serie que va poniendo capítulos del ministerio de Jesús, de lo que Jesús hizo. Y nunca había visto como ellos lo expresaron cuando Jesús sanó a un leproso. Y el leproso, él estaba en el monte, así salía en el capítulo. Él estaba en el monte con sus discípulos y se le acercó un leproso. Y el leproso le decía: por favor, no te alejes de mí. Por favor, no te vayas. El leproso le decía: por favor, no me hagas, no te separes. Por favor, no me rechaces. El leproso le decía en el capítulo, en el video, en la serie. Y Jesús se acercó, lo abrazó, se acercó, lo tocó y lo abrazó. Y luego le preguntó al leproso qué era lo que quería, y el leproso le dijo: si puedes y estás dispuesto a hacerlo, podrías sanarme. Y Jesús le dijo: quiero y puedo, sé limpio. Entonces, miren, es la bondad de Dios lo que lleva a las personas al arrepentimiento. Debemos predicar lo bueno que es Dios, la bondad de Dios. Y a medida que la gente vaya comprendiendo y conociendo la bondad de Dios, va a llegar el arrepentimiento a sus vidas y van a tener una nueva vida. Pero no necesitamos predicar sobre el arrepentimiento constantemente. Miren, cuando las personas conozcan realmente la bondad de Dios, esta bondad de Dios conduce a las personas a un arrepentimiento genuino. Ya no un arrepentimiento por temor, no un arrepentimiento por rigor, no un arrepentimiento por miedo a irse al infierno o a ser castigado o pagar en las llamas. No, sino que conocer la bondad de Dios guía a las personas a un verdadero arrepentimiento, a un arrepentimiento genuino, ya que viene del corazón, que es motivado por la gracia, motivado por el amor y motivado por la incondicionalidad de Dios. Y esa debe ser la motivación correcta para el arrepentimiento. ¿Ya? Miren, nuestra capacidad de amar surge de que primero degustemos o experimentemos el amor de Dios. Muchas veces las personas piensan o creen
que les falta bondad en su vida. Ay, te falta ser un poquitito más bondadoso, eres como muy pesadito, te falta ser un poquitito más bueno. Cuando a veces no experimentamos o disfrutamos o no nos vemos o no nos percibimos como personas bondadosas, es porque para poder nosotros degustar la bondad de Dios, debemos primero, para nosotros poder demostrar la capacidad de amar de Dios, o nosotros poder demostrar nuestra capacidad de amar, o simple, para nosotros poder amar a los demás, debemos primero conocer, entender, degustar y experimentar el amor de Dios por nosotros. No es al revés. Aquí tú no amas, no es que los otros te amen como tú amas a ellos, no. Tú amas a los demás porque Cristo te amó primero a ti. Así funciona esto. No es que, como era antiguamente, no sé, si tú me saludas, yo te saludo. Es como si tú me amas, yo te amo. Si tú me perdonas, yo te perdono. Eso no es gracia. Eso no es gracia. ¿Por qué amamos? Porque Él nos amó primero, porque Cristo nos amó primero. ¿Por qué perdonamos? Porque Cristo nos perdonó primero. ¿Me entiende? Así funciona esto. Cuando experimentamos el amor de Dios en nosotros, es cuando podemos responder realmente con ese mismo amor hacia las personas. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y vamos viendo que en esto, cuando comenzamos a entender, a conocer la gracia y a experimentar la gracia, miren, a mí me encanta cada vez que profundizo más de la gracia, más amo al Señor. ¿Saben por qué? Porque la gracia abre el corazón. La gracia nos hace más bondadosos. La gracia nos hace más generosos. La gracia nos hace más seguros. La gracia nos hace más firmes. La gracia, ¿sabe qué? Hace tiempo atrás lo decíamos, la gracia no te hace ser flojo. Si antes orabas una vez a la semana, cuando realmente has comprendido la gracia, quieres orar todos los días. La gracia te hace ser proactivo y decir, ya, no importa, aunque hoy día duerma una hora menos, no importa, igual voy a estudiar, igual voy a leer, igual me voy a capacitar, igual voy a edificarme en la palabra, porque lo necesito, porque Dios es bueno, porque Dios me ha hecho santo, porque Dios me ha hecho justo, porque soy justo, por eso voy a estudiar la palabra. Por eso voy a orar, por eso voy a alabar, por eso voy a cantar. Entonces la gracia abre el corazón, la gracia nos permite vivir una nueva vida cuando la hemos comprendido realmente y somos agradecidos con el Señor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice lo siguiente, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. No se trata de nuestro amor por Él, sino más bien de su perfecto amor por nosotros. Entonces, si tú quieres vivir, experimentar una vida de éxito sin el mayor esfuerzo, tienes que entender que no se trata de lo que tú hagas, se trata de lo que Jesús hizo. Debemos aprender a descansar en la obra consumada de Jesús, no en las obras nuestras, no en lo que tú puedas hacer. Y no se trata del amor, no se trata de nuestro amor por Dios. No se trata de cuánto tú amas a Dios, sino de cuánto te amó Él a ti, porque Él lo hizo primero. Y volviendo al arrepentimiento, el amor va muy de la mano. La bondad, el amor de Dios es lo que nos guía al arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento sincero resulta de una revelación del amor inagotable de Dios. De un amor inmenso, de un amor inigualable, de un amor sin condición. Cuando las personas conocen el amor de Dios, es cuando viene el real arrepentimiento. Y decir, sí, yo realmente
necesitaba un Salvador y Jesús vino con su amor, vino con su compasión, con su fidelidad, me tomó, me transformó y esto soy ahora. Y mi vida es para la gloria del Señor. Porque vino primero la bondad del Señor hacia tu vida. Gloria a Dios. Mire, del mismo modo en que usted no puede estar bajo el sol sin broncearse, no puede estar bajo la gracia de Dios sin llegar a ser santo. Puedes estar bajo el sol, puedes estar bajo el sol sin broncearte o sin que esto cause algún efecto en ti. No puedes. Siempre el sol va a tener un efecto porque te llega directo, ¿cierto? A tu piel, a tu cuerpo. Lo mismo es con Dios. Es imposible que tú conozcas la gracia o estés bajo la gracia y no seas santo. Porque la gracia te hace santo. La gracia es la que te lleva a vivir una vida en santidad, en piedad. La gracia es la que te lleva a vivir una vida en amor constante. La palabra arrepentimiento, en la palabra original, el significado es cambiar de opinión. Eso es la palabra arrepentirse. Y aunque las personas consideren que debemos predicar el arrepentimiento, cuando tú escuchas la palabra de Dios y escuchas el mensaje, las buenas nuevas de salvación, lo que tú haces es cambiar de opinión. Romanos 12:2 dice que debemos renovar nuestra mente. Pablo lo dice. ¿Ya? Renovar nuestra mente. ¿Cómo es? Cambiar de opinión. Cambiar de manera de pensar. Y cuando tú estás escuchando la palabra del Señor, incluso ahora que estás escuchando la transmisión, tú estás renovando tu mente. Tú estás cambiando de opinión, porque a veces nosotros traemos, ¿cómo se podría decir? Entrenamiento religioso de otros lados. Ya, aunque no hayas ido nunca a una iglesia, tienes una formación religiosa en el colegio, en la casa, de la familia, de los amigos, de tus padres, y tenemos una impresión en nosotros de qué es un arrepentimiento. Y hemos creído y pensado que el arrepentimiento implica lamentación y tristeza cuando no es así. El arrepentimiento es un cambio de opinión. Y cuando tú estás escuchando la palabra, en ti está ocurriendo este cambio de opinión, este cambio de manera de pensar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando tú oyes el Evangelio y las buenas nuevas de Jesucristo, estás recibiendo una libertad estás recibiendo una verdad que trae libertad a tu vida. ¿Ya? Y eso produce un cambio de manera de pensar. Miren, Hebreos capítulo 6, versículo 1, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Si tú ya has llegado a Cristo y conoces la palabra del Señor, el escritor de Hebreos nos hace un llamado. Y nos hace el llamado al arrepentimiento de las obras muertas. Estamos hablando del cambio de opinión, el cambio de manera de pensar de las obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas? Dirás tú. Las obras muertas no son los pecados. Las obras muertas son obras hechas por la persona para ganarse la justicia de Dios. Esas son las obras muertas. Por ejemplo, hay muchas personas que oran, ¿sí? Pero ¿cuál es la motivación para orar? Diferente es que tú ores porque quieres parecer o quieres ser más justo y recto delante de Dios y por tanto oras. Y otra cosa muy diferente es orar porque ya eres justo, porque ya eres santo y sabes que orar es bueno y que tiene un beneficio. Es muy diferente. Las personas que diezman, hay algunos que diezman por obligación, por temor, por rigor, por miedo a la escasez o a irse al infierno. Y hay otros que diezman por gratitud, porque Dios los ha provisto, porque ya han entendido, comprendido de que Dios es su proveedor y de que jamás les faltará. ¿Me entienden? En el reino de los cielos, la motivación es muy importante.
Cada cuanto que tú decidas hacer algo, escudriña tu corazón y busca cuál es la intención de tu corazón para hacer algo. ¿Por qué lo haces? ¿Por temor? ¿Por rigor? ¿Simplemente porque alguien te lo dijo? ¿O lo haces porque realmente amas al Señor? Porque amas la obra y entiendes la obra consumada de Jesucristo, porque eres agradecido o agradecida. Debemos siempre buscar la motivación de nuestro corazón para hacer algo. Es muy importante que lo entendamos. Miren, yo quiero que vamos a dos lugares en la Biblia. Vamos a ir al libro de Lucas. Quiero que me acompañe al libro de Lucas. Vamos a ver la importancia de la gracia. Al libro de Lucas, en el capítulo 18 y el capítulo 19. Ya vamos a leer en el capítulo 18. Lucas, capítulo 18, vamos a leer desde el versículo 18 al 23 y dice lo siguiente. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Vemos a un joven que le estaba preguntando a Jesús cómo heredar la salvación. Vamos a leer la otra escritura. Vamos a ir a Lucas capítulo 19. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 10. Lucas capítulo 19, del versículo 1 al versículo 10. Dice así. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabe? Me emociona mucho la escritura y la diferencia que tienen estas dos historias. Primero vimos a un joven rico preguntándole al Señor, Señor, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué debo yo hacer para merecer algo de ti? Y Jesús le respondió de una manera. Le respondió con la ley. Y le dijo, ¿has guardado los mandamientos? Y el joven le dijo, sí, todos los mandamientos he guardado desde mi juventud. Y Jesús le dijo, entonces vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y el joven se fue. El joven, aunque había cumplido la ley, le faltaba algo. Si lo que tú buscas es agradar a Dios a través de la ley, siempre te va a faltar algo que hacer. Ahora veamos la historia de Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos, era un publicano, era corrupto. Él robaba. Él le cobraba de más a la gente para quedarse con el dinero de la gente. ¿Qué hizo Jesús? Mostró su bondad y fue a la casa de Zaqueo. Y Zaqueo le dijo, Zaqueo, al ver la bondad de Jesús, Zaqueo dijo,
Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Fue la bondad de Jesús la que hizo que Zaqueo se arrepintiera y se volviera a Jesús. La gracia de Dios, la bondad de Dios, es la que nos lleva a amar al Señor. La gracia, la bondad de Dios es la que te hace generoso y dador. La gracia de Dios es la que te hace una persona amadora de otros. La gracia de Dios, la bondad de Dios es la que te convierte en una mejor persona. No es lo que tú hagas, es lo que Él ya hizo por ti en aquella cruz. No hay nada que podamos hacer que iguale al sacrificio de Jesús en la cruz. Zaqueo lo entendió. Zaqueo recibió la bondad de Dios, la gracia de Dios. Él sabía que era pecador y sabía que él no merecía que Jesús pasara por su casa. Él sabía que no merecía que Jesús estuviera en su casa. Él se conocía pecador. Por eso Jesús dice en el versículo 10, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo se conocía perdido, se sabía pecador. Por eso, él disfrutó de la bondad de Jesús. Y así hay muchos que se saben pecadores y que ellos necesitan disfrutar de la bondad de Dios como tú la has disfrutado. Gloria a Dios. Gracias, Señor, te doy por la gracia, por tu gracia. Gracias por la bondad, por tu bondad, papito amado. Gracias, Señor, porque podemos vivirla, podemos experimentarla y podemos disfrutarla. Gracias, Señor.